Hola, ¿cómo les va? Vamos a trabajar hoy sobre tres patologías relacionadas al sistema cardiovascular. Vamos a enfocarnos en las patologías que ustedes encontrarán en la unidad 2 del programa de contenidos. Vamos a puntualmente hoy ver cuestiones relacionadas más que todo a la fisiopatología y a las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, inicialmente comentarles que lo que vamos a ver hoy tiene mucha importancia y mucha relevancia para la formación de ustedes, ya que gran cantidad de fármacos ¿sí? que se manejan dentro de la industria farmacéutica, de las líneas cardiovasculares, son utilizadas en estas enfermedades, ya que son de mucha prevalencia. Bueno, ni hablar de la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, pero la insuficiencia cardíaca suele ser la patología en la cual desembocan también estas dos anteriores. Entonces, muchos de los fármacos con los cuales van a trabajar dentro de, de su profesión van a estar relacionados al manejo de estas patologías. Muy bien, vamos a comenzar entonces. La cardiopatía isquémica va a ser el primer tema que vamos a ver hoy, con el cual vamos a trabajar. Luego vamos a ver hipertensión arterial, como les comentaba, y finalmente insuficiencia cardíaca. Dentro de lo que es la patología isquémica del corazón, es fundamental conocer o recordar la irrigación del corazón, ¿sí? La irrigación del corazón está dado por las arterias coronarias, ramas de la aorta, ¿sí? Estas arterias coronarias tenemos dos, una arteria coronaria izquierda y una derecha. La arteria coronaria izquierda se divide en circunfleja e interventricular anterior, que estas son las principales que van a irrigar todo lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Cavidades izquierdas, mientras que la arteria coronaria derecha, a través de sus ramas interventricular posterior y marginal derecha, van a irrigar principalmente todo lo que es el corazón derecho. Dentro de lo que podemos decir respecto a la definición de la cardiopatía isquémica, es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, esta falta de oxígeno, esta isquemia en el músculo cardíaco va a producir distintos fenómenos, inicialmente metabólicos, luego mecánicos, afectando principalmente el llenado de los ventrículos y luego el vaciado, ¿sí? Es decir, actuando sobre la diástole primero y la sístole después. También va esto a producir fenómenos eléctricos, generando arritmias, y por último van a dar las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad, dependiendo el lugar de la afectación principalmente de la isquemia. Este foco isquémico, lo primero en aparecer entonces, como habíamos comentado, son los fenómenos metabólicos relacionados básicamente a que la falta de oxígeno hace que trabajen de una forma anormal las mitocondrias, no pudiendo generar ATP, y esto va a hacer que la célula vaya a la muerte, ¿sí? Lo cual se denomina necrosis celular, ¿sí? Entonces, una vez que el tejido está necrótico, ya no puede ser recuperado, mientras que vamos a ver enseguida que la cardiopatía isquémica pasa por una fase en la cual el miocardio está aturdido, pero todavía no ha entrado en necrosis y puede ser recuperado. Las causas principales, bueno, fundamentalmente las relacionadas a aterosclerosis coronaria. Esto es la ocupación de la pared de la arteria por depósito de grasa, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se producen estas masas de tejido graso dentro de la pared arterial. Otras causas también que pueden ocurrir son, por ejemplo, anemias, ¿sí? Hipoxia severa, falla en el corazón, donde no tenemos una buena irrigación de un miocardio hipertrófico, o también algunas causas extracardíacas que generan un aumento en la demanda de oxígeno en el miocardio que no puede ser atendida por la irrigación normal,
¿sí? Entonces pueden ser básicamente por disminución del aporte o aumento de la demanda. O a veces ambas. ¿Qué pasa con las arterias coronarias? Bueno, las arterias coronarias muchas veces sufren una enfermedad que se llama aterosclerosis, ¿sí? Que es la acumulación de placas, ¿sí? De tejido graso dentro de la pared. Estas placas de tejido graso inicialmente pueden conformar lo que se denomina una estría grasa, posteriormente una placa fibrosa y una placa complicada donde la placa de tejido adiposo puede sufrir roturas y estas roturas pueden generar la formación de trombos que terminan obstruyendo toda la luz arterial. Estas etapas en las cuales va pasando la disminución de la luz arterial y por tanto la isquemia del miocardio, va generando distintas fases de lo que se denomina angina de pecho, ¿sí? O angina estable inicialmente, cuando la placa es estable, es decir, que no se ha roto, y angina inestable cuando estamos hablando de una placa complicada, en la cual ya sí tenemos más riesgo de rotura y que la presencia de un trombo ocupe toda la luz y genere un infarto. ¿Cómo se forma la placa ateromatosa? Bueno, las células, que en este caso son macrófagos, van consumiendo partículas que contienen lípidos, ¿sí? Empiezan a formarse estas células espumosas que se van ubicando por debajo del endotelio y van formando la estría grasa. Esta estría muchas veces se puede romper y ahí es donde se produce la complicación de la placa, que genera la angina inestable y el infarto de miocardio. Dentro de lo que es la fisiopatología, para tener en cuenta que la isquemia del corazón va a producir distintos problemas o distintas consecuencias dependiendo dónde se esté produciendo la isquemia y también si hay alguna lesión. Por ejemplo, cuando lo afectado es el músculo papilar, es decir, el músculo que tira, por decirlo de alguna manera, de las valvas del corazón, lo que se puede producir es una insuficiencia de las válvulas del corazón y, por ejemplo, una muy frecuente como consecuencia es una insuficiencia de la válvula mitral, ¿sí? La auriculoventricular izquierda, que lo que genera es que se acumule retrogradamente líquido hacia las cavidades derechas, produciendo edema pulmonar, y además también produce un shock cardiogénico, es decir, falta o caída del volumen sistólico, porque este ventrículo no puede eyectar la sangre como debería porque no la recibe, entonces se produce la muerte de la persona. Otra posibilidad es que se perfore la pared del ventrículo, esto por la misma isquemia del músculo, y entonces pase sangre de una cavidad a otra, por ejemplo de la izquierda a la derecha, lo cual también va a llevar a un edema pulmonar y en consecuencia a la muerte. Otras posibilidades, por ejemplo, son que el ventrículo izquierdo sea el afectado, y ahí lo que va a producir es una alteración, una disquinesia, ¿sí? en la motricidad del ventrículo, y eso va a hacer que el volumen sistólico eyectado no sea normal. Entonces siempre la consecuencia va a ser hacia atrás, es decir, que se va a juntar sangre hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda hacia los pulmones, generando edema pulmonar, y también si el grado de disquinesia o ya quinesia es muy marcado, puede directamente llevar un shock cardiogénico. Así, entonces, principalmente dependiendo la arteria que se vaya a afectar, ¿sí? Si es la coronaria derecha, voy a tener principalmente una afectación de las uniones de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en su cara posterior, mientras que si se obstruye la arteria izquierda descendente anterior, ¿sí? O interventricular anterior, lo que va a estar más afectado es la funcionalidad del ventrículo izquierdo, como así también la circunfleja izquierda. Entonces, estas afectaciones de las distintas arterias van a dar también las características que va a tener el paciente con infarto. Dentro de las características que puede tener un paciente con una isquemia, podemos presentar dos tipos de angor o angina, ¿sí? Que es el dolor de pecho. Esta angina puede ser estable o inestable. La angina estable es el dolor de pecho de tipo opresivo,
del lado izquierdo, que suele irradiarse a brazo izquierdo y mandíbula, que suele ceder con el reposo y que dura menos de 15 minutos. Esta angina siempre va a aparecer con aumento en la demanda del oxígeno dado por el trabajo físico, es decir que la angina o la gravedad de la angina va a estar establecida por la cantidad de ejercicio físico para que aparezca. Puede ser de grado 1, donde aparecen ante esfuerzos extenuantes, o de tipo 4, donde es una angina de reposo. En cambio, la angina inestable, que se daba cuando tenía una placa inestable, es decir, una placa que ya estaba rota o que ocluía gran parte de la luz del vaso, va a ser siempre una angina de reposo, la angina inestable, que dura más de 15 minutos, que no cede con el reposo, pero que no tiene tampoco relación con el ejercicio físico, y que puede rápidamente transformarse en una falla cardíaca por haber hecho un infarto agudo de miocardio. Entonces, esas son las diferencias entre las dos anginas. Principalmente la angina estable, recordar que corresponde más que todo a una placa estable dentro de un vaso arterial coronario. Dentro de lo que es el diagnóstico va a ser muy importante el electrocardiograma, que va a dar distintas ondas con características particulares, tanto para el infarto como para la isquemia, muchas veces desviaciones del segmento ST, o cambios en la onda Q, una onda Q picuda, ¿sí? Suelen ser las alteraciones que suele presentar el electrocardiograma de una persona con un infarto. Por otro lado, para el diagnóstico también sirve la determinación de enzimas, ¿sí? Estas enzimas son proteínas sintetizadas y que están dentro de las células miocárdicas, ¿sí? Y que cuando se produce el infarto y la isquemia, esa célula que muere libera a la circulación estas enzimas, que muchas de ellas son específicas, como la CPKMB, ¿sí? La creatinfosfoquinasa o la troponina, aunque la primera en aparecer en el rango de tiempo es la mioglobina. Estas sirven como diagnóstico y también para ver la evolución de un infarto. Dentro de la evolución del infarto, lo que les decía hace un ratito, que dentro del miocardio sano, cuando hay una mala irrigación del corazón, pasa a tener un miocardio aturdido, un miocardio hibernado, en la cual tenemos dos fases de isquemia aguda o crónica. Aquí todavía el efecto es reversible, pero ya cuando acontece la necrosis hay muerte de la célula y esto ya es irreversible. ¿Qué es lo que se recomienda hacer con un paciente que tiene dolor de características isquémicas? Bueno, realizar un electrocardiograma que como decíamos, tiene signos bien clásicos y diagnósticos del infarto y de la zona de lesión. Y si hay algún tipo de alteración en el electrocardiograma, se puede ir haciendo rápidamente antiagregación plaquetaria, analgesia y antianginoso para ir compensando al paciente mientras se tiene el diagnóstico. Cuando se tiene el diagnóstico, si es temprano, es decir, que podemos tener una buena recuperación de ese miocardio, se puede hacer la reperfusión, que puede hacer por trombolisis a través de fármacos, o también se puede hacer directamente por procedimientos quirúrgicos. Entonces, como vemos acá, tenemos fases de antiagregación, anticoagulación, también algunos fibrinolíticos, y si no, lo que hay que hacer es también, para hacer el diagnóstico específico, una coronariografía, que puede servir también como método de tratamiento para hacer una revascularización en el momento. Esto es un ejemplo de una revascularización por colocación de un stent, ¿sí? Donde se ingresa al vaso con este pequeño cable, ¿sí? Se pasa el balón, ¿sí? O el stent, que adentro tiene un balón inflable, se infla el balón y se deja esta red que va a mantener abierto el vaso pese a la presencia de esta placa lipídica que tenemos acá en pantalla. Otra posibilidad de revascularización es con injerto directamente de vasos, que pueden ser o de una vena safena, que se traiga y se coloque la conexión entre el vaso que trae la sangre como la aorta y la parte distal
a la obstrucción, como se ve aquí, en la arteria coronaria, o también se puede traer alguna rama, por ejemplo, de la mamaria interna, y sin tener que entonces hacer una conexión hacia la aorta, que es más riesgoso, directamente con esta mamaria interna llevarla y clampearla a la pared del músculo cardíaco para hacer el puenteo, ¿sí? con la coronaria obstruida. Entonces así se logra la revascularización, o son al menos dos posibilidades para revascularización. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una patología de diagnóstico clínico muy frecuente, ¿sí? Que implica la medición, ¿sí? Mayor a lo normal, que para este caso va a ser de 140 a 90 milímetros de mercurio, 140 de sistólica, 90 milímetros de mercurio de diastólica, en al menos 3 tomas separadas por 2 días, ¿sí? De la presión arterial en los miembros superiores, y si estas 3 determinaciones dan por encima de este valor, se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, y vamos a ver qué tipo de manejo se puede hacer de la persona. Entre los 120-80, que son los valores normales, se define un estado de prehipertensión, donde son muy importantes todas las medidas no farmacológicas que se puedan utilizar para bajar o disminuir los valores de presión. Dentro de los reguladores de la presión arterial, vamos a tener que depende obviamente de la sangre que va a ir por los vasos, es decir, del gasto cardíaco, que va a depender del volumen sistólico, el volumen inyectado de sangre desde el corazón, y de la frecuencia cardíaca. Entonces, todas las determinantes o factores que puedan modificar la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y por tanto el gasto cardíaco, van a afectar la tensión arterial. Y además la resistencia periférica, que es la resistencia que generan los vasos al paso de la sangre, que se va a ver determinado obviamente por el radio de estos vasos, por la viscosidad de la sangre, es decir, la característica del líquido que corra por los vasos, ¿sí? Y también por la longitud de los vasos por superficie corporal, cuestión importante por ahí para personas con sobrepeso. Entonces, todas estas variantes o variables van a ir haciendo cambios o van a ir regulando los valores de presión arterial. ¿Cómo se regula esta presión arterial? Bueno, si yo tengo algún factor que haga que se modifiquen la presión arterial, ¿sí? Que haya que hacer algún ajuste, tenemos receptores a nivel del corazón, ¿sí? Que son los vasoreceptores del seno carotídeo y del arco aórtico, que mientras se estiren más o menos, aumentan su potencial de descarga o lo disminuyen. Eso produce una señal, ¿sí? que es interpretada también por un centro de control a nivel del bulbo raquídeo, y produce también la estimulación o no de distintos mediadores, ¿sí? Principalmente del sistema nervioso simpático, que va a ser uno de los que va a regular el tono vascular. Entonces, vamos a ver que hay varios puntos donde yo puedo actuar a nivel farmacológico para regular esta presión arterial. Uno es sobre este aspecto del sistema nervioso simpático, y otro también va a ser actuando sobre, por ejemplo, los mediadores como los péptidos natriuréticos y demás, liberados por el estímulo a nivel de los vasoreceptores. ¿Cuál es la causa principal de la hipertensión arterial? Bueno, la causa principal de la hipertensión arterial es desconocida, se dice o se la denomina hipertensión esencial o idiopática, ya que no puede ajustarse o etiológicamente asociarse a un solo factor, sino que factores genéticos relacionados con los ambientales y el consumo elevado de cloruro de sodio en la dieta producen que los vasos tengan una autorregulación aumentada, con un tono aumentado y vasoconstricción, y ese aumento de resistencia periférica termina dando un aumento en la presión arterial. Ese es el 90% de los casos. Hay algunas causas secundarias, la principal de las secundarias es la hipertensión renovascular, es decir, aquella relacionada a problemas en los riñones, porque los riñones tienen gran importancia en la regulación del metabolismo hidrosalino, entonces cualquier alteración en ellos va a conducir a efectos sobre la presión arterial.
Y además tenemos algunas otras causas, como las hormonales, principalmente relacionadas a la secreción de corticoides, de las suprarrenales, que pueden estar relacionadas a ser causales de esta enfermedad. Las consecuencias de la hipertensión arterial, bueno, son múltiples, depende del órgano donde se esté produciendo este aumento de la presión. Principalmente van a ser en los vasos que tengan más presión y que sean que comprometan una función más importante. Por ejemplo, si yo tengo la rotura de un vaso a nivel cerebral, va a tener una consecuencia grave que va a ser el ACV hemorrágico, mientras que, por ejemplo, si yo tengo una alteración a nivel periférico, bueno, va a tener trastornos a nivel de la irrigación en la irrigación periférica, puede conducir a infarto de miocardio, también va a producir una hipertrofia del corazón que va a llevar a la larga a insuficiencia cardíaca. Entonces, la hipertensión arterial tiene múltiples órganos blancos, que se denominan, que son aquellos donde la presión arterial aumentada va a ir generando problemas y dificultades. Como pueden ver en este gráfico, las consecuencias de la hipertensión para el corazón van a ser principalmente el aumento de la poscarga. Este aumento de la poscarga o de fuerza que tiene que hacer el corazón para eyectar la sangre va terminando una disfunción sistólica con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que puede llevar a una disfunción diastólica y por tanto una insuficiencia cardíaca. Esa hipertrofia del músculo aumenta la demanda de oxígeno del corazón, que no siempre puede ser atendida, y esto puede llevar a una isquemia y a un infarto de miocardio. Por otro lado, el daño en las arterias puede generar que haya una aterosclerosis acelerada, con lo cual podemos llegar a tener también más riesgos de infarto de miocardio en aquellas personas hipertensas, con el riesgo que se rompan o se dañen otros vasos, como pueden ser los cerebrales, la aorta, ¿sí?, con aneurismas o disecciones, y aquellos vasos que son más de pequeño tamaño y más débiles pueden tener rotura, como los vasos oftálmicos, renales y cerebrales, es decir, la microvasculatura de todos estos órganos va a terminar dando consecuencias patológicas como retinopatía, nefroesclerosis y hemorragias a nivel de los vasos cerebrales. Todos estos entonces van a ser los órganos blancos y las distintas consecuencias que va a tener la hipertensión arterial a largo plazo. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial? Bueno, el no fumar, evitar el sobrepeso, el ejercicio físico, la dieta hiposódica y limitar el consumo de alcohol. Un paciente hipertenso que cumpla con estos requisitos puede llegar a regular y disminuir entre 20 y 30 milímetros de mercurio de presión arterial sin tomar ningún fármaco. Entonces, muchas veces cuando en las primeras etapas, principalmente de la hipertensión, solo con medidas higiénico-dietéticas se puede manejar. Si no, son de gran utilidad aquellos que van a actuar principalmente sobre los factores que producían el aumento de la presión arterial, como los beta-bloqueantes, los IECA, los diuréticos, los calcioantagonistas o los ARA2, ¿sí?, que son los receptores de la angiotensina 2. Muchas veces se pueden usar terapias combinadas para trabajar con menor dosis de fármacos o para asegurar una mejor acción, ¿sí? Otra posibilidad, bueno, es tener en cuenta qué otra patología tiene acompañante. Por ejemplo, si la hipertensión arterial se acompaña de una cardiopatía isquémica o de una arritmia, pues se pueden usar principalmente los betabloqueantes. Los diuréticos en general siempre se utilizan porque van también ayudando a prevenir la insuficiencia cardíaca. Pero bueno, hay distintas indicaciones para cada uno de los fármacos dependiendo del tipo de patología que acompaña al paciente. Muy bien, finalmente el último tema que vamos a ver es el de insuficiencia cardíaca, y me quiero detener más que todo en la parte fisiopatológica, porque es lo que puede dar un poco más de dificultades. Primero pensar y recordar cómo es la circulación cardíaca normal, ¿sí? Todo lo que viene a través de las venas cavas, ¿sí?, va a llegar a aurícula derecha, ventrículo derecho, y de ahí va a pasar por circulación hacia los pulmones para oxigenarse por las arterias pulmonares. Se produce el intercambio gaseoso y de ahí vuelve a las aurículas izquierdas, ventrículo izquierdo, y de ahí a la circulación general a través de la aorta. Entonces, toda consecuencia que vamos a tener en la circulación, tanto del circuito menor como del circuito mayor, va a tener consecuencias
patológicas, en general, que se llaman hacia atrás o retrógradas, ¿sí? Entonces ya vamos a ver qué pasa cuando el ventrículo derecho es insuficiente. Bueno, lo más probable es que la sangre se acumule hacia atrás. Entonces, donde se van a producir las manifestaciones clínicas y la afectación es de la aurícula y las cavas hacia atrás. Mientras que si estamos hablando del corazón izquierdo, como lo que tiene por detrás es la aurícula izquierda y la circulación pulmonar, la principal consecuencia de un fallo en el ventrículo izquierdo va a ser que se acumule sangre hacia atrás, es decir, en los pulmones. Eso va a dar sus propias particularidades. Dentro de la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome clínico en el que el corazón es incapaz de mantener el gasto cardíaco adecuado, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, y eso entonces tiene como consecuencia de que no se alcanzan a cubrir los requerimientos metabólicos del organismo. Entonces, en insuficiencia cardíaca lo que vamos a tener es, las principales causas van a ser la cardiopatía isquémica y la cardiopatía hipertensiva. ¿Por qué? Por la alta frecuencia de la enfermedad, ¿sí? Como hay muchos pacientes o muchas personas que sufren de hipertensión arterial crónica, y en consecuencia también que tienen más riesgo para cardiopatía isquémica, bueno, suelen ser las dos causas más asociadas a la insuficiencia cardíaca, aunque también están muy asociadas a valvulopatías, como por ejemplo en nuestra provincia o en nuestro país por el mal de Chagas, y otras miocardiopatías o arritmias cardíacas que terminan haciendo que el corazón funcione de manera inadecuada. La fisiopatología de la enfermedad, bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta que la lesión del miocardio o la misma hipertrofia que se va a generar por la hipertensión arterial va haciendo que se activen sistemas compensatorios que a largo plazo terminan causando más daño, aunque al principio no han sido necesarios para mantener activo o mantener perfundidos todos los tejidos. Estos son el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático principalmente, también la liberación de hormona antidiurética, y la endotelina, que es un vasoconstrictor. Entonces todo esto lo que termina haciendo es un aumento en la precarga, es decir, aumento por retención de líquido, principalmente de la cantidad de sangre que lleva el corazón. Eso ayuda a mantener en un principio la circulación periférica, y esa vasoconstricción, mediada principalmente por endotelina, el simpático y la angiotensina 2, van a mantener la presión de perfusión en los tejidos, pero van a aumentar la poscarga. Entonces todo esto lo que hace es, de a poco, ir lesionando cada vez más el miocardio y generando más insuficiencia cardíaca. Las causas y consecuencias que va a tener esto, bueno, como veíamos recién, ya sea por un infarto, por una hipertensión arterial, la causa que fuere, lo que va a terminar causándome es una baja en la contractilidad, es decir, una baja eficiencia del ventrículo para eyectar la sangre desde el corazón. Eso va a terminar causando una hipertrofia de este corazón para mantener el volumen circulante, pero después va a terminar dando una disfunción diastólica, es decir, que primero va a hipertrofiarse para poder eyectar toda la sangre que le llegue, pero a largo plazo va a terminar haciendo una falla en el llenado porque se aumenta el tamaño del grosor de la pared. Por otro lado, muchas veces esta hipertrofia se termina dilatando y la cardiomiopatía dilatada, que es el estadio final, ya no es suficiente ni siquiera para eyectar la sangre poca o mucha que le llegue al ventrículo. Las causas de la disfunción ventricular, aquí lo que tenemos es que también la hipertrofia del ventrículo va a hacer que el volumen sistólico disminuya y el volumen de fin de diástole también disminuye. Entonces lo que va a hacer es que haya una mejoría temporal que se va a terminar agotando. ¿Por qué? Porque se va a producir un aumento en la presión auricular, y este aumento en la presión auricular va a terminar llevando a que se produzcan edemas, principalmente a nivel pulmonar o periférico, que van a terminar causando otros problemas a nivel de la funcionalidad del sistema circulatorio. Así, la insuficiencia cardíaca derecha, podríamos resumir que yo tengo una contractilidad ineficaz del ventrículo derecho, falla la capacidad de bombeo de este ventrículo, disminuye el gasto cardíaco que va hacia los pulmones, es decir, que yo tengo un retroceso de sangre hacia la aurícula derecha y la circulación periférica. Esto me va a dar como síntomas aumento de peso por los edemas periféricos, ¿sí? El líquido
por aumento de la presión hidrostática va a salir de los vasos hacia el tejido intersticial, entonces va a generar un aumento de peso, ingurgitación del hígado y de otros órganos que estén hacia atrás de lo que es la aurícula derecha. Si la insuficiencia cardíaca es del lado izquierdo, va a generarse por una disminución en la contractilidad ventricular izquierda. Eso va a hacer que el ventrículo no pueda eyectar la sangre hacia la aorta, entonces el problema retrógrado va a ser hacia la aurícula izquierda y los pulmones. Esto va a terminar generando congestión pulmonar, con edema pulmonar, disnea, intolerancia a la actividad. Y bueno, esto va a terminar dando posteriormente una insuficiencia cardíaca derecha si el problema se sigue cronificando. Entonces, a nivel de los edemas periféricos, lo que principalmente tenemos que ver de esta gráfica es tener en cuenta cuál es el problema de origen, ¿sí? Entonces, si la presión auricular es hacia atrás de la aurícula derecha, bueno, entonces aumentará la presión capilar sistémica con edemas periféricos, ascitis, mala absorción y trastornos de la función hepática, es decir, que va hacia atrás del sistema periférico, como lo sé en las venas, que deberían llevar la sangre hacia la aurícula derecha. Cuando el problema lo tengo en la aurícula izquierda, la acumulación de líquido va a ir hacia los pulmones, entonces me va a generar un edema pulmonar intersticial con hipoxia e hipercapnia, entonces vamos a tener ahí un fallo que se va a trasladar desde el aparato cardiovascular hacia el aparato respiratorio, porque no va a poder haber un intercambio gaseoso adecuado, entonces vamos a necesitar un mayor trabajo respiratorio y va a haber presencia de disnea para hacer el intercambio gaseoso. Esto, que es la última gráfica, es simplemente para ver cuáles podrían ser las herramientas terapéuticas a través de fármacos para el manejo de la insuficiencia cardíaca, que muchas veces a largo plazo termina en la necesidad de un trasplante. Pero en el camino hay varios pasos que se puedan ir tomando para dilatarlo lo más posible. Como decíamos, bueno, todo parte de una incapacidad para mantener el gasto cardíaco. Esta incapacidad de mantener el gasto cardíaco hace que caiga la tensión arterial y eso despierta algunos mecanismos compensatorios que, como decíamos al principio, son buenos, es decir, causan una mejoría temporal, pero a largo plazo causan consecuencias que son peores que lo que se está tratando de evitar. Entonces, por ejemplo, el aumento del tono simpático produce una vasoconstricción generalizada, lo cual ayuda a redistribuir el flujo y a que la sangre llegue a los tejidos, pero a largo plazo va a terminar generando la remodelación cardíaca, ¿sí? Y también la estimulación de que se liberen otros mediadores que terminan produciendo retención de sal y agua. Entonces esa retención de líquido, mediado por el aumento de la hormona antidiurética y la activación del sistema renina-angiotensina, terminan haciendo que se sobrecargue de volumen el corazón. Eso inicialmente es bueno, porque yo tenía una baja en el volumen sistólico, porque el corazón no daba abasto mecánicamente para eyectar la sangre, entonces si le llega más sangre, quizás pueda cubrir un poco esa demanda. El problema es que a largo plazo termina dilatando, como vimos hace un ratito, las cavidades y termina haciendo daño, ¿sí? Generando esta remodelación cardíaca que figura acá. Entonces esta mejora temporal también termina dando una consecuencia que es peor para todo el cuadro patológico que ya teníamos. Entonces, necesariamente, yo voy a tener que trabajar sobre estos distintos puntos para tratar de compensar estas situaciones que se van a desencadenar si yo no hago ningún tratamiento. Una persona puede estar sin tratamiento con una insuficiencia cardíaca, su organismo se va a tratar de adaptar lo mejor posible a estas condiciones. El problema es que va a llegar a una fase donde no va a haber ninguna medida que no sea el reemplazo del corazón para poder compensar su situación hemodinámica. Entonces una alternativa es tratar con medicamentos beta bloqueantes para disminuir este efecto del tono simpático, principalmente a nivel periférico. Otro mecanismo es trabajar con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los ARA2, es decir, aquellos que actúan inhibiendo la acción sobre el receptor de angiotensina 2. Estos van a actuar principalmente sobre este mecanismo puntual, pero recordar que la angiotensina 2 también participa en el remodelado vascular y también es un vasoconstrictor importante. Entonces,
de mucha utilidad. También los diuréticos, porque lo que hacen es bajar esta retención de agua y sal, entonces no hago trabajar de más al corazón. Y cuando el corazón no es insuficiente para producir su acción, muchas veces se pueden usar fármacos tipo digitálicos, en los cuales lo que hacen es aumentar la contractilidad del corazón y de esa manera hacer que la bomba trabaje mejor. Entonces yo facilito la condición hemodinámica que se va dando y que va produciendo más daño. Trato de ir inhibiendo estos mecanismos que son tan dañinos y además trabajo sobre la mejoría de la bomba cardíaca hasta que bueno, ya sea necesario tomar otro tipo de medidas para poder compensar al paciente. Bueno, muy bien, hasta aquí ha sido todo. Les agradezco, que anden muy bien.